大同吗？아주 시주엘이야. 슈베기 당아주 어 넘버링의 성능이야. 공감 사회기 맨 참지 쇼다 접지에도 나는 아주 잘남균이 신신한 게 아주 Me 다지 gustaría desearles a todos los que están asistiendo a las enseñanzas muy bienvenida y también expresarles a todos los amigos del Dharma, miembros monásticos y miembros del público, así de ley. Y en particular el día de hoy es ya año nuevo del año del dragón de madera, el año nuevo tibetano. No ha sido, no ha pasado tanto tiempo desde el año nuevo, así que me gustaría tomar esta oportunidad para desearles a todos los amigos tibetanos y familia y a todas las personas que celebran esta misma cultura del año nuevo lunar y también a todos los amigos del Dharma. Me gustaría eh, decirles a todos los que están celebrando las festividades del Losar, felicidades y espero que tengan salud en este año nuevo y que todas sus actividades vayan bien, que puedan pasar todos los obstáculos y dificultades y que todos sus propósitos puedan ser cumplidos. Tuvimos que cambiar nuestro horario, algunos de los días que teníamos planeados por ser año nuevo. El día después de año nuevo no me sentía muy bien, tenía gripe y no descansé mucho. Estaba haciendo muchas cosas y no pude descansar. Y porque no pude descansar, creo que tenía meses sin que me diera un resfrío, así que no tuve tiempo de descansar. Y además de esto, pues me dio el resfrío y seguramente se puso peor. Antes, durante la pandemia, me dio COVID y lo tuve un par de días. Y no estuvo tan mal como esta vez, pero bueno, lo que sea que me dio esta vez fue un poquito fuerte. Realmente durante Losar escribo algún verso, pero este Losar este año nuevo no me dio tiempo de escribir algo, entonces fue un poco extraño, pero desde otra perspectiva fue un año bastante bueno porque creo que esto ayuda a eliminar todas las dificultades y obstáculos. Pero bueno, entonces por unos días, debido a que me dio este resfrío, pues no pudimos tener las enseñanzas, entonces me gustaría pedirles una disculpa por esto. Entonces lo siento mucho. Y ahora vamos a continuar con las enseñanzas y para hacerlo, hablamos acerca de los 5 puntos principales de los 50 versos. Estos explicados por Jetsun Rak. Y dentro de estos 5,
Hablamos acerca de los primeros cuatro, que eran acerca eh, del comentario de Jason Jackson. Y desde el quinto explica un resumen de todo esto. Entonces, en vez de dar una enseñanza más larga acerca del texto, como escribí el otro día, este texto de los 50 versos, puede ser presentado en términos de estos 5 puntos y esto lo hace más fácil de entender. Entonces, en estos 5 puntos, ya hablé un poco acerca de el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y ahora el día de hoy voy a hablar más acerca del quinto punto, que es ya presentar el texto en sí, y es lo que voy a explicar el día de hoy. Entonces, el primero de estos textos, perdón, el primero de los versos comienza con el homenaje al traductor y dice, me postro ante el Bhagavan Sarva. Entonces dice, me postro ante el Bhagavan Sarva. Y esto fue añadido al texto por el Lotsawa, por el traductor. Por ejemplo, como cuando Rinchen Tanko empezó una traducción, él añadía estas palabras, me postro ante el Bhagavan Sarva. No están en el texto original, sino que se añaden por un traductor. Por lo tanto, se llama la postración del traductor o el homenaje del traductor. Y se utiliza a veces para identificar a qué canasta pertenece el texto. Entonces, este homenaje del traductor, cuando el Buda Dharma se tradujo por primera vez al tibetano, los traductores, igual que los autores indios, rendían homenaje a la deidad por la que sentían fe. Entonces, si tenían fe en Manjushri, se postraban ante Manjushri, si tenían fe en Avalokiteshvara o en Chandresi, se postraban ante él. Entonces tenían esta costumbre cuando comenzaron a traducir eh, los textos al tibetano, pero después los reyes, ministros y traductores y panditas se reunieron en un concilio y tomaron esta decisión y dijeron, bueno, cuando vamos a traducir tratados y sutras del sánscrito, decidieron que entonces y se hacía un homenaje que tenía que ver con la canasta del texto, sería mejor. Entonces, en los vehículos fundacionales, por ejemplo, decimos, me he puesto entre las tres joyas al principio de los textos Mahayana. Es bueno decir, me he puesto ante todos los Budas y Bodhisattvas. Y para los textos de Abhidharma, eh, es bueno añadir, me he postado ante Manjushri, por ejemplo. Y al comienzo de los textos del Tantrayana, del mantra secreto, se escribe, me postro ante el Señor de los secretos. Entonces, en este tiempo, los eh, ministros y los traductores y quien sea que estaba relacionado con estas traducciones se reunían y hablaban al respecto, tuvieron un concilio y dijeron, bueno, en el futuro, al comienzo de los sutras y de los tratados que traduzcamos, vamos a escribir así.
직 가르지 자체 Entonces decidieron no hacer la postración de acuerdo a cualquier deidad a la que le tuvieran fe, sino de acuerdo al tema del texto. 인도들이야 그런 미지기 가르데르 로빈이나 제 로버 점고네 고리아는 탐지기 말 차사로 사지 지쉐비나 람산진 뒤에 된전이 바과야스로 다는 시 구조스로 차사로 지쉐비나 아니 티원면배게 도대인바 하과로 된저기 딱 하나씩 그거지 망보치를 쓰이체네 다 된저 계제 남버스 아이 별 zembyuma 계제 chen dembe number shi shi de ji song zhe yo ba ti guo le ya ge xin nin bo do wei ge mi se ge da di to le Entonces ya esta es la historia de cómo ocurrió esta toma de decisión. Y después Geshe Potowa, él tenía de hecho varias cosas puntuales que decir al respecto de este tema. En particular, cuando se hablaba del Vinaya, él decía que en el caso del Vinaya, que es la esfera de todo lo omnisciente, por eso decimos al comienzo de los textos del Vinaya me postro ante el omnisciente, porque el Vinaya solo lo puede entender el Buda. Incluso los eh, Budas los bodhisattvas del 10.º nivel no pueden dictar las normas más útiles del Vinaya. Por lo tanto, al comienzo de las reglas del Vinaya, eh, recitamos me postro ante el omnisciente o homenaje al omnisciente. Del mismo modo, Geshe Potawa dijo que al comienzo de los textos del mantra secreto, puesto que se hace la práctica en secreto para realizar tus logros, dijo que es muy apropiado al mencionar al comienzo de estos textos me postro ante el Señor de los Secretos. Y particularmente Don Tompa dijo, hay esta tradición de recitar eh, me postro ante el Señor de los Secretos y Don Tompa dijo, eh, si no practicas en secreto, no lograrás los siddhis, no tendrás los logros, no importando quién sea. Y si se lo dices a todos, particularmente si revelas secretos a personas que no son recipientes adecuados, entonces no tendrás los siddhis. Y por eso también Tontompa dijo, no es necesariamente mencionárselo a otras personas. Incluso cuando dos personas entran en el mismo mandala al mismo tiempo y obtienen este empoderamiento al mismo tiempo, cuando se enseñan a las mismas personas la misma sadhana, incluso dos personas no se las enseñarías al mismo tiempo, deben ser enseñadas individualmente. Y lo enseñas a dos personas al mismo tiempo, ya se vuelve a revelar secretos. Entonces es un sistema muy estricto. Incluso si estás entrando al mismo mandala al mismo tiempo, estas dos personas que sean amigos del Dharma y entran al mismo tiempo, pero cuando el guru está enseñando las distintas tantras o sadhanas deben de ser enseñados individualmente. Entonces quizás no les enseñen juntos en ese momento, sino que se hace en secreto individualmente. Y esto es lo que dijo Trongpa en Tibet. Hay muchas personas que practicaban el Vajrayana de manera inapropiada y diciendo que esta era la práctica del Vajrayana.
Y después de que Atisha llegó a Tíbet, quizás mejoró un poco la situación, pero en ese momento hay muchos lamas que llamaban a muchas personas juntas y les decían, bueno, les voy a enseñar el Guyasamaya Tantra. Y venían miles de personas y enseñaban este Tantra del Guyasamaya. Y cuando esto ocurría, creo que fue Don Tompa que criticó esto. Y dijo, bueno, están siendo muy poco cuidadosos al hacer esto. Es un gran error. Enseñárselo a tantas personas es un gran error y él criticó esto. Entonces en ese momento los maestros Kadampa eran muy estrictos acerca de la práctica del Vajrayana, acerca de la práctica y de las enseñanzas y generalmente se practicaba el Vajrayana en privado, no le enseñaban a nadie que estaban haciendo este tipo de prácticas y esta era la costumbre que había en ese entonces, incluso con los mudras. Hacían los mudras debajo de su stand, debajo de los hábitos. Y cuando estaban teniendo el almuerzo, hay algunos mudras, también cuando se recita el texto, y hacían todos estos mudras debajo de los hábitos, pensando que otras personas quizás podrían verlo y entonces se preocupaban por esto. Y de cualquier modo, simplemente hacían los mudras eh, debajo de la ropa, no como ahora, que es como un poco como mostrarlos y que todo el mundo vea qué estás haciendo. Entonces se preocupaban. Nosotros en vez de preocuparnos, hacemos los círculos tan grandes como podemos para que la gente lo vea, pero esta no es la manera en la que se hacía en el pasado. Entonces, es la manera en la que se debería de practicar en secreto. Entonces, bueno, el homenaje dice esto, me postro ante el Bhagavan Sattva. Entonces, Bhagavan aquí es una palabra en sánscrito, en la tradición india. Es como una deidad, como Indra o Brahma o como Shiva, todos se les llama Bhagavan. Entonces, para distinguirlo, cuando se tradujo Bhagavan al tibetano, se cambió a Chomdende, a esta palabra en tibetano, y esta última sílaba de quiere decir trascendió. Entonces, esto lo hacemos para distinguir a los dioses ordinarios o las deidades ordinarias de aquellos que han trascendido. Entonces, por eso ponemos esta sílaba extra en Chomdende en tibetano, pero en Bhagavan creo que no tiene esta connotación de alguien que ha trascendido, que ha perfeccionado todo. Cuando hablamos de Vajrasattva, hablamos de alguien que trascendió los cuatro maras y que es indestructible, pero hablaremos del significado de la palabra Vajrasattva un poco después. Entonces, ahora tenemos los puntos de la introducción. Entonces, si hablamos de esto de acuerdo a
Primero tenemos, cuando hablamos de las palabras del texto, que es el quinto punto, hay un resumen de los 50 versos que escribió Drogon Chogyal Pakpa. Y él escribió uno de los textos tibetanos más antiguos que habla como un comentario resumen de los 50 versos. Y este de Drogon Chogyal Pakpa son los más antiguos y más extensos. Tenemos el comentario de Jetson Kappa y tenemos otros comentarios, pero estos dos primeros son más antiguos que todos los demás. Entonces, cuando explique hoy los 50 versos, pensé que sería bueno explicar el texto completo de acuerdo al resumen de los 50 versos de Drogon Chogyal Pakpa. Entonces, el texto tiene tres partes principales de acuerdo a su comentario, los puntos introductorios, la composición del texto y del resumen. Entonces, de acuerdo a los puntos de la composición, tiene dos puntos, el homenaje y la promesa o el compromiso de composición. Entonces, entre estos dos, el homenaje es el siguiente. En sánscrito, Sharana Windham Sarbin Jedwa. Tadilayam Panden dozis sembe neto Gurgubas, Lame Shabgi Bemara, Shishin Duce de esa, entonces dice, me inclino tal como debe hacerse a los pies del loto del Guru, quien es la causa de alcanzar el estado del glorioso Varasada. Después está la traducción del chino. En la traducción del chino, el orden de las líneas es distinto. La primera y la segunda línea de el tibetano es la cuarta y la tercera y la cuarta del chino. Entonces, la postración o el homenaje en chino. Aquí está. Entonces, este es el homenaje. Partilambavetor Natwa Yatha Vidhi Guru Sharana Vidyam Vindam Chumdiam Bal Kharsa Pande Doji Semineto Gyugyo Bal Lameshavgi Pema Chishin Duche Lesa. Oya. Da dele ya de şey du du şey bina. Da dele ya da da lamen yin guru gen ganje şey şey. Lamen ngöbü begi ganje malandu da pöge nalorla ya de chu yor ba ganje şey yor. Entonces, hay el Panchika, es el comentario en sánscrito, como se mencionó antes. Hay un comentario del que no conocemos el autor, pero fue traducido por Shanupal, que habla de las deidades especiales, que son cualquier deidad, la que tengamos fe o lama. Entonces, a cualquier deidad a la que le tengas fe.
es a la que estamos haciéndole el homenaje al principio del texto, y si no hacemos esto, entonces no obtendremos los logros que deseamos. Y por esta razón, antes de que el autor llegue al tema particular, se postran o hacen este homenaje ante la deidad. Entonces esto se debe hacer a los pies del loto del gurú. Entonces la primera línea indica el propósito. Y la segunda se enseña la deidad particular. Entonces la causa es alcanzar el estado de glorioso barrazado. Y la tercera línea y la cuarta línea dicen, seguirlos ha sido descrito en muchos tantos impolutos, lo explicaré brevemente, escuchad esto respetuosamente. Entonces esto enseña o apunta hacia qué va a enseñar el texto y la relación entre el tema y las palabras que expresa. Y esto apunta de lo que va a hablar el texto. Entonces el punto principal aquí es que la primera línea enseña el propósito, la necesidad por hacer un homenaje. La segunda línea, a quién se le hace el homenaje. Y la tercera y la cuarta se describen el propósito y el tema del texto. Es la primera línea en sánscrito o en tibetano. En la traducción es en la segunda línea, que es alcanzar el estado del glorioso barrazado. Entonces, ¿por qué se postra el autor ante el gurú? ¿Cuál es la necesidad para que el autor de homenaje? Entonces, la primera es para lograr la composición del texto, para completarla. Y la segunda es que sea capaz de completar lo que quiere decir completar la composición del texto es que el maestro Papiladatta, antes de comenzar el texto, se postra ante el gurú, y gracias a hacer esto, el autor del texto perfecciona la acumulación del mérito. Y debido a perfeccionar el mérito, entonces abandona las acciones no meritorias, y al hacer esto pacifica todos los obstáculos. Y no solo para el autor del obstáculo, sino que en el futuro, cuando se está enseñando o escuchando el texto, el maestro que está enseñando el texto y el estudiante que está recibiéndolo, cuando están aprendiendo y enseñando cuando hay esta postración al lama o al gurú al comienzo, entonces serán capaces, si hacemos este homenaje como se describe en las palabras del texto, entonces seremos capaces de acumular o hacer la acumulación del mérito y pacificar los obstáculos internos y externos. Seremos capaces de involucrarnos en los estudios sin ningún obstáculo. Esto es lo primero para
el completar la composición. Y entonces no quiere decir solamente la escritura del texto, sino que también durante el tiempo del autor cuando se escribe y también después de haber escrito el texto, cuando se enseña o se escucha el texto, tiene el mismo propósito. Hacer este homenaje ante el gurú al principio, para no tener ningún obstáculo al escuchar la enseñanza. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es que debido a que Bhaktivedanta, el autor del texto, hizo homenaje al gurú, está reconociendo que el gurú es un individuo muy importante y al entender esto, los individuos en el futuro entenderán que es muy significativo. Cualquier práctica eh, en la que estemos haciendo, por ejemplo, en el Mahayana tenemos que saber las características del gurú, tenemos que saber qué es importante que tenga el gurú, qué cualidades, cómo no debería de ser y demás. Entonces, por esta razón es importante entender por qué hay que rendir homenaje a gurús exaltados y cuáles son esos gurús. Por lo tanto, este es otro beneficio. Pero entonces, ¿qué es un ser extraordinario? Cuando hablamos de un gurú que es un ser extraordinario, ¿qué significa esto? Entonces decimos que si entendemos esto, entenderemos el texto, ¿no? Entonces, ¿qué es un ser extraordinario? Y lo que dice es alguien que ha alcanzado la visión o que ha realizado la visión. Pero bueno, hay dos puntos de vista cuando decimos esto de haber realizado la visión. Puede ser el punto de vista mundano y también el supramundano. Entonces, el punto de vista correcto mundano es la creencia en la causa y el efecto kármicos. Entonces, si creemos en en el karma causa y efecto, entonces, por ejemplo, los materialistas Charvakas renunciaban a la causa y el efecto, por lo cual indicaba que no son personas a las que deberíamos de rendir homenaje. Entonces, si alguien que niega la causa y el efecto critica esta visión de karma, causa y efecto, entonces no es alguien a quien se le debe de hacer homenaje. Debemos de rendir homenaje a personas que entienden de manera adecuada esta visión. Para decirlo de manera sencilla, tenemos que rendir homenaje a personas que tengan un conocimiento del karma, causa y efecto, y es una persona a la que podemos hacer homenaje. Entonces, ¿cómo sabemos por las palabras del texto que el gurú es alguien que conoce el karma, causa y efecto? ane kamde dengi zi karu chabar chawe yu cha chawe yu di ane le gyunle le ise xe dengi ise yungi dinde zi yinba dengi aras karu Es sana porque lami en el texto dice que me puso ante los pies de loto del gurú y sabemos que tiene que ver con el karma, causa y efecto porque al postrarnos ante los pies del loto del gurú, el hacer esta acción tendrá un resultado
superior y por lo tanto podemos ver que el gurú al que le rendimos homenaje es un gurú que conoce el karma, causa y efecto. Por lo tanto, la persona a la que rendimos homenaje tiene que tener dos cualidades. Tiene que tener la visión supramundana correcta y la visión mundana correcta. Entonces, la visión mundana correcta, ya dijimos que es el karma causa y efecto, pero la visión supramundana correcta tiene que ver con la inseparabilidad de la compasión y la vacuidad. Entonces, la sabiduría del gozo y la vacuidad es la visión supramundana. En este contexto, cuando estamos rindiendo homenaje a alguien que tiene la visión correcta mundana, es alguien que cree en el karma causa y efecto, y no solo eso, sino que además es alguien que debe tener también la visión correcta que trasciende el mundo o la supramundana. ¿Y cuál es esta? Es la sabiduría de la inseparabilidad de el gozo y la vacuidad, o la compasión y la vacuidad. Entonces, ¿cómo sabemos que el gurú en este texto tiene estas cualidades? ¿Cómo sabemos que la persona a la que le estamos haciendo homenaje tiene esta visión correcta? Lo sabemos porque está incluido en las palabras glorioso barra salva, pero hablaré de esto más tarde. Entonces, el gurú al que le estamos haciendo homenaje, o el maestro al que le estamos haciendo homenaje en este caso, es alguien que ha realizado tanto la visión mundana correcta como la visión supramundana correcta, o es un individuo que tiene estas dos visiones en su continuo mental. Y el individuo que tiene estas dos visiones es entonces un ser extraordinario. Entonces esto enseña el propósito de rendir homenaje. Y para dar un panorama general de esto, tenemos el homenaje, tenemos el compromiso de componer. Entonces, para darles un panorama general de estos dos, nos dice, debemos escuchar, nos invita a escuchar, escucha de manera respetuosa. Entonces, ¿qué quiere decir escuchar de manera respetuosa? Pues antes de recibir enseñanzas de un gurú, tenemos que escuchar con respeto, hacer ofrendas del mandala y demás. Esta es la manera de escuchar el Dharma. Entonces, en el texto dice, explicaré brevemente. ¿Qué quiere decir esto? La manera de servir a los gurus que está explicado en muchos tantras, donde explican cuál es lo correcto y lo incorrecto de cómo servir a los gurús. ¿Dónde se enseñó todo esto? Se enseñó en los tantras impolutos. Tal como dice el verso, algo que se explicó en muchos de los tantras impolutos. Entonces, si nos preguntamos, bueno, ¿cómo saben algo de ellos? Entonces, antes de explicarlos, se inclina ante los pies del loto del gurú. Entonces,
antes de enseñar el texto, se hace esto. Entonces, cuál es el propósito de inclinarse ante los pies del loto del gurú? Es porque es la causa de alcanzar el estado de glorioso Barrasado. Esta es la causa. Entonces, si nos preguntamos, ¿es algo que se ha inventado esta explicación? Y no es así, porque también la frase descritos en muchos tantos impolutos dice de dónde viene esta explicación. Entonces dice un poco como, bueno, no hay necesidad de repetirlo, de explicarlo por tu cuenta, ya se ha descrito en muchos tantos. Por lo tanto, dice, explicaré brevemente. Entonces, está en distintos tantras, está dividido en todas estas explicaciones y en general pues es difícil poder leer todos estos tantras, así que se enseña aquí en estos versos haciendo un resumen breve de todos estos textos, pero lo que estoy diciendo es que no es redundante porque es un resumen. Después tenemos el tema de desglosar el texto. Entonces les voy a mostrar el sánscrito y el tibetano juntos. Entonces dice, me inclino tal como debe hacerse a los pies del loto del Guru, quien es la causa de alcanzar el estado del glorioso Vajrasattva. Entonces les di un resumen de lo que dice el verso, pero me gustaría hacer una explicación acerca de el comentario en sánscrito. Entonces, la palabra glorioso en Vajrasattva, glorioso significa la acumulación de méritos, de acuerdo al comentario sánscrito. Entonces, es como la búsqueda de refugio y la acumulación de sabiduría, como meditar en la bodhicitta última. Y también puede hablarse en términos de las trascendencias, de las tres de generosidad, disciplina y paciencia, que son la acumulación de mérito, y también las cinco de la sabiduría, los medios, la aspiración, el poder, que son la acumulación de sabiduría, y la diligencia trascendente y el jnana trascendente, que están incluidos en ambas, y se entienden como las acumulaciones de mérito y de sabiduría. Entonces, sobre Vajrasattva, la palabra aquí Vajrasattva, cuando hablamos de esto de manera ordinaria, es como un hueso que carga Indra en su mano, que es un arma muy poderosa que Indra carga en su mano. chen kowa tsamgi, ane ruma tizo di kar lamsangbe tata chene puye waris, dine chik shekadwa, kyaagi di shedangab chik. Kandar chene be, dar haigi, da chunja lamin da nyamdo, dar hada lamin gado ina chuwa kya didu san, da lamin tizo be, chenan chashu shedaya chik, dine chik be, chunja be, hajangi chunja karjo, sukhangi kya misheba, mishiba, da dine be, che dunda deba, dine ke, 다 도지 텔레야 남준 텔레야 라고도와 알삼 텔레야는 장소 쇼동그 루발을 주고 텔레야 도지 되지 라야지 유스레 다나 신딩상 베라 도지 Entonces, 팔람세 cuando se habla de este Vajra,
por sus cualidades. A veces se habla de las 7 cualidades del Vajra, o a veces se habla del Vajra como un diamante, o de la cualidad del diamante, pues es lo más precioso y además es la piedra más dura. Entonces, cuando hablamos de Vajra también puede que hablemos como de un diamante, o de estas 7 cualidades de la indestructibilidad y demás. Entonces se hace una comparación que es algo indestructible, estable y demás. Y después la palabra sattva, en barra sattva, quiere decir que es algo que no se deteriora, que no se rinde. Entonces hay muchas distintas explicaciones del nombre barra sattva, pero este es el que se da en el comentario en sánscrito. Básicamente, Glorioso barra sattva quiere decir el, el estado de barra en sí mismo, o el gran barra. eh, Significa que barra posee la gloria y su estado es el estado de barra sattva o el propio barra dara. 관련 라마데는 그게 수신도 년버차 수신도 때버차 대인버스 다이나데 더 라마 딘주디 에너지 가르에 니데디레레 세세마 아 식혀버 점식이 된다도 토르베스라비나 된주도 말스 예 년바점 그 된다도 말스 이미네야 안에 수수 당봉에래 아직 라마 딘주 마노와디수 가르임바디 수수 야버지 예 년바텔라 때네 에네 수신도 베 Y 냠솔레 escuchar las palabras no es solamente la causa para alcanzar los objetivos. Em, Al escucharlos y practicarlos, entonces logras los objetivos y alcanzarás el estado de barra sadhana. Entonces, aunque solamente escuchar las palabras no logrará nuestro cometido, cuando escuchamos cómo seguirlo, entonces sí podrá llevarnos a conseguir nuestros logros. Por lo tanto, podremos lograr las desacumulaciones perfectamente y lograr el estado de barra sattva. Es por esta razón que lograr el estado de barra sattva tiene que ver con cómo seguir al gurú de manera apropiada. Y para poder seguir al gurú de manera apropiada debemos de escuchar cuál es la manera apropiada de hacerlo. Y además tenemos que hacer esfuerzos para hacerlo de esta forma. Por lo tanto, el texto que enseña esto es los 50 versos sobre el gurú. Y en el comentario indio dice como es como en la historia del rapto de Sita. Y esta historia aparece en las palabras de los antepasados Kadampa, que es una historia, eh, está escrita en el Ramayana, es la épica del Ramayana. Entonces Sita es la esposa del príncipe Rama y la épica habla de esta pareja en el Ramayana. Este es el Ramayana que fue escrito de manera tradicional. Pensamos normalmente en el texto escrito cuando hablamos del Ramayana, pero también está la historia oral.
Puede ser la forma escrita del Ramayana o la épica de acuerdo a la tradición oral y se explica de distintas maneras, pero de acuerdo a los antepasados del Dharma, cuál es el verdadero Ramayana, no es el que se escribió y tampoco el de la tradición oral. El verdadero Ramayana es esta historia del rapto de Sita a Lanka por el rey demonio Ravana y esta gran guerra para protegerla. Entonces hay muchas historias épicas que sucedieron en esa historia y los eventos que ocurrieron allí son el verdadero Ramayana. Desde una perspectiva podemos pensar que solo fue un mito, pero en India, en los tiempos antiguos, se enseñaba esta historia del Ramayana como historia, en verdad. Entonces, si lo pensamos en términos de historia, de eventos que pasaron históricamente, esta es la épica que realmente sucedió, no necesariamente la que fue escrita o la que pasó a la tradición oral, sino lo que sucedió en ese momento. De manera similar, cuando hablamos de los 50 versos del Guru, tenemos aquello que se escribió en el Tengyur, y en estos tiempos también podríamos grabar los 50 versos del Guru y podemos preguntarnos si estos son los verdaderos 50 versos del Guru. No solamente tendremos la grabación del audio, sino también el video y demás. Pero si nos preguntamos si estos son los verdaderos 50 versos del Gurú, tampoco lo son, ni estos ni el texto. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos 50 versos sobre el Gurú? Para lograr el verdadero estado exaltado de Vajradhara, el realmente tomar este logro y realmente seguimos a los gurús de manera apropiada y realizamos estas acciones, entonces esto sería los 50 versos del gurú en verdad. Es cuando estamos leyendo un texto, cuando leemos un texto en general nos quedamos con el entendimiento de las palabras del texto y lo explicamos, pero en realidad no lo estamos como sintiendo o tomando acción al respecto del texto, realmente llevándolo a la práctica. En realidad no tomamos acciones para ir en la dirección de la que habla el texto. Entonces, en el texto dice, hay instrucciones claras, por lo tanto deberíamos de entender que los 50 versos del gurú en realidad quiere decir esto, las acciones que se toman al inclinarse a los pies del loto del gurú y seguir al gurú.
Entonces, cuando hablan de esto, los antepasados Kadampa hablan de este modo, hacen esta comparación entre el Ramayana y los 50 versos del Guru, de cómo se debe seguir a través de las acciones. Esto está relacionado con esta expresión, con inclinarse a los pies del loto del Guru. Cuando decimos Guru, es porque dan las profundas y vastas instrucciones fundamentales del Dharma y porque son como un padre, porque nos dan el beneficio y felicidad y son dignos de ofrendas y servicio. Entonces, la primera razón que da en el comentario es porque da las profundas y vastas instrucciones fundamentales. Y la segunda es porque nos da el beneficio y la felicidad como nuestros padres, como un padre y una madre, y porque son dignos de ofrendas y de servicio. Por lo tanto, son gurús. Entonces, son estas tres razones. Si un gurú tiene todas estas distintas cualidades y te postras ante eh, los pies del loto, el loto es una metáfora para los pies, entonces nos postramos de este modo. Y cuando dicen postrarte ante los pies del loto, tal como debe de hacerse, o tal como es debido, ¿qué quiere decir esto? Hay distintas maneras de rendir homenaje al gurú, como está explicado en los sutras y en los tantras. Entonces, como es debido, de acuerdo a las maneras apropiadas, se dice, por ejemplo, que se haga una ofrenda de mandala y se incline. Entonces, esto es de acuerdo a los métodos adecuados, según se describe en los textos. Cuando decimos los pies del loto del gurú, quiere decir que los pies del gurú son como una flor de loto, que quiere decir que esto es una alabanza al gurú. Y cuando decimos inclinarse, esto implica una postración. Entonces, está enseñando tres cosas. Hay una postración del cuerpo, esto es una alabanza, un homenaje del cuerpo. También está la alabanza del habla al decir estas palabras y con los actos del cuerpo y el habla, pues esto los precede la actitud de la mente. Entonces, esto enseña que la postración o el homenaje se hace con el cuerpo, palabra y mente. Entonces, en el comentario en sánscrito, dice, bueno, ¿por qué nos postramos ante el gurú si el Buda y los demás dioses son especiales también? Entonces, ¿por qué no hacer homenaje ante ellos? Porque el gurú es como la deidad especial. Entonces, aquí el gurú se dice que es una deidad especial o es una persona superior a la que se hace postraciones por dos razones. La primera es que nos dan un servicio superior, un beneficio superior.
porque son el kaya natural de todos los Budas, como dice en el verso 10. Y esto quiere decir que los gurús nos dan una bondad particular, porque los Budas y Bodhisattvas son seres extraordinarios, pero como siempre decimos, el gurú es igual a todos los Budas y Bodhisattvas en sus cualidades, pero es aún mayor en su bondad, porque es la persona que nos da guía, por lo tanto nos da un beneficio excepcional, una bondad excepcional. Y la otra razón es porque, o por la que hacemos homenaje al gurú, es porque es el kaya natural de todos los Budas. Y lo que quiere decir esto, en el verso 10 dice, aquellos que, habiéndose convertido en sus alumnos, se burlan intencionalmente de tales señores, han denigrado a todos los Budas. Entonces lo que dice es que el gurú es como una emanación de todos los Budas que realiza la actividad de todos los Budas. Entonces, lo que hacen los Budas y Bodhisattvas es beneficiarse. Son seres sintientes con los que tienen conexiones kármicas y hay seres con los que no tienen conexiones kármicas. Algunos seres tienen distintas inclinaciones, algunos conexión con los Budas, otros con los Shravakas o Pratyeka Budas. Y algunos seres algunos pueden parecer seres ordinarios y entonces podemos seguirlos y generar una conexión y puede que nos enseñen desde esta forma ordinaria. Eso pasa también, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del gurú, es una persona que ha completado todas las actividades de los Budas y Bodhisattvas. Es una manera en la que podemos entender esto. Entonces, todos los gurús que tienen forma de personas ordinarias en realidad generan una gran bondad hacia nosotros, no solamente hacia nosotros, pero sino además para que los Budas y Bodhisattvas puedan llegar a todos los seres, son muy importantes porque no todos nosotros podemos encontrarnos con Budas y Bodhisattvas. Los seres ordinarios no pueden en realidad encontrarse con Budas y Bodhisattvas en persona y recibir enseñanzas de ellos. Por lo tanto, cuando encuentran maestros o gurús que toman forma de seres ordinarios, entonces pueden obtener las enseñanzas del Dharma de ellos. Y es por esta razón que son como los representantes de los Budas y los Bodhisattvas y actúan como los representantes o embajadores. Por lo tanto, es un punto muy importante. Creo que será bueno dejarlo aquí. No sé, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. No, no sé qué tanto me quiero cansar. Pues pensé que si al menos no perdiéramos la sesión estaría bien. Es la manera en la que eh,
Si tomamos estos 50 versos relacionados con el mantra secreto, en el pasado he enseñado bastante acerca del Dharma, pero nada conectado con el mantra secreto Vajrayana. Así que creo que es extremadamente importante y significativo. Y más obstáculos pueden ocurrir entre más significativo es. Quizás es una situación que tiene que ver con el karma, causa y efecto, porque creo que el texto es pues sagrado, muy importante, y es importante darnos cuenta de lo preciada que es esta oportunidad y lo importante, significativa y rara, poco común, y escuchar con esto en mente. No sé si es algo que los beneficiará, pero espero que los sea así. Entonces creo que lo dejaremos aquí y vamos a recitar las plegarias de dedicatoria.